eh, avanzando con el tema de hoy, que precisamente está ahí, el desarrollo del carácter sólido en el joven. O sea, lo que procuraremos es entonces ministrar, hablar sobre lo que es el desarrollar el carácter sólido. Eso significa que hay caracteres débiles, hay caracteres deformados, pero vamos a hablar de formar el carácter sólido. Hay tres cosas en las que un muchacho y una muchacha no se pueden equivocar. No se pueden equivocar. Número uno, con respecto a quién es su Dios. Usted no puede equivocarse y estar adorando al Dios extraño. Respecto a quién es su Dios, a cuál Dios sirve y en qué va a servir, es la primera cosa, la primera decisión en la que un joven no se puede equivocar. La segunda decisión en la que un joven no se puede equivocar es quién va a ser el compañero o compañera de su vida cuando llegue el momento. Y la tercera gran decisión en la que no se puede equivocar es cuál va a ser su ocupación. Y nosotros, precisamente, cuando Dios pone y nos guía para entregar este estudio, pues tiene que ver con ser instrumentos en las manos de Dios para guiarles a ustedes. Ustedes tienen fuentes de información segura. Una es en casa de papá y mamá. Escuchen a papá y a mamá y además de eso, traten de, si papá no habla mucho, llévenlos ustedes a que hable. Pregunte y vea a ver que papá tiene que buscar respuesta. Dígale, papi, ve a ver porque yo necesito respuesta. Vaya a la palabra o estudiemos juntos, pero yo necesito respuesta. La segunda fuente de información segura es aquí. Aquí hay instrucción y enseñanza. Ustedes me habrán escuchado diciendo y motivando y hablando con mucha frecuencia últimamente a los papás y a las mamás que instruyan, que hagan su trabajo en casa, que hagan un altar, que se abran estas escrituras. Hay una situación clarísima, esto no es por llenar una agenda, no es porque nosotros decimos, bueno, que nos vean haciendo algo, que vean que la iglesia está organizada o que vean que la iglesia tiene un norte. No, nosotros por encima de eso hay una intención y una motivación clara porque ustedes son el recurso de Dios en formación. Y si ustedes no se forman correctamente, entonces el día en que nosotros vayamos con el Señor, que sus padres no estén, ¿qué será entonces de la iglesia y qué será de nuestros nietos? ¿Qué será de ellos? Entonces nosotros, ustedes son la generación. Nosotros estamos bajo una responsabilidad de Dios de transmitir todo. Por eso yo creo que tengo que ser muy honesto, vuelvo a decirlo. Esto es un temazo lo que vamos a tratar. Es algo, no porque lo dé yo, es porque ya está ahí. Está en las escrituras, está en la palabra. Es algo que es de Dios. Las palabras de vida solo salen de Dios, no salen de un hombre. Nosotros solo somos instrumentos para transmitir eso. Y entonces ahí es importante, cuando hablamos de formación, la palabra que vamos a utilizar para desarrollar este tema, a ver, está en Salmo 139, del 13 al 16, y vamos a leerlo. Preste atención, buen sentido, dice así: porque tú formaste
mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. David, el salmista, el rey David, cuando escribe esto, cuando lo declara, lo que David está diciendo es que él es más que un día de placer que tuvieron papá y mamá. Él es producto por encima y más de lo que significa una noche de intimidad de papá y mamá, donde mamá quedó embarazada. Lo que David está diciendo es: tú formaste mis entrañas. Y entonces está ubicado en algo que tiene entonces que ver de dónde se origina él, cómo fue el origen de su vida, de dónde salgo yo. Y él dice: tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y mire usted que la palabra entraña significa riñón. Literalmente es el órgano, uno de los órganos esenciales en la vida. Pero la aplicación, o sea, esa traducción es una traducción del hebreo al español, y eso es lo que significa entraña. La aplicación realmente se extiende al ser interior. Entonces lo que David está diciendo es: tú me formaste corazón, mente y pensamiento. Fuiste tú, y por eso es que vamos a hablar de carácter, y por eso es que vamos a hablar de entrañas. Por eso es que hemos tomado esta palabra para decir, ok, ¿de dónde tengo yo lo que tengo por dentro? Entonces vamos a hablar de entrañas, de tres cosas que tienen que ver con entrañas. Número uno, tiene que ver con temperamento. Número dos, tiene que ver con carácter. Y número tres, tiene que ver con lo que engloba todo eso, que se llama personalidad. La segunda cosa que menciona David, y es que él dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que iban a hacer después. La palabra embrión significa masa deforme, claramente desde la óptica del ojo humano. Pero él dice: eso que no tenía forma, eso que parecía que no tenía ni pie ni cabeza, dice: mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que vinieron a ser después. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente que en la formación de Dios, si antes, cuando estábamos ahí, que no teníamos todavía ojos, ni oídos, ni había un ser humano formado, dice que tenía capacidad y propósito, capacidad para ver y propósito de Dios. Y que Dios nos ha llevado hoy hasta estas edades, hasta esa estatura que tienes, hasta estos años de vida que tiene, donde Dios entonces lo que está haciendo es
diciéndote y recordándote, fue Dios, fue la mano de Dios, fue el propósito del Dios omnipotente el que te formó y escribió tu personalidad, escribió tu carácter, escribió tu temperamento, lo formó allí. Por eso usted y yo, en cuanto a la forma de pensar, de sentir, de percibir, somos distintos completamente los unos de los otros. La tonalidad de nuestra voz, nuestra forma de percibir la música, de expresar la música, todo eso tiene que ver con la formación de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Pasó algo similar a lo que sucedió con cuando Dios formó la tierra. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién la desordenó? Dios no la hizo desordenada. La desordenó Satanás y sus ángeles caídos. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Dios le forma en el vientre de su madre con grandes propósitos, tantos que no simplemente fueron declarados, sino que están escritos en los libros de Dios. No hay un solo expediente vacío donde diga aquí está el nombre de Pablo, pero no sé para qué yo hice a Pablo. Está escrito el nombre donde dice Pablo fue hecho con estas características y para estos propósitos. ¿Qué fue lo que pasó? Lo mismo que sucedió cuando Dios creó los cielos y la tierra. Nacemos y el ambiente, muchas veces donde nos desenvolvemos y lo que permitimos también nosotros que ingrese a nuestro organismo espiritual, lo deforma y lo desordena. ¿Me están captando ahí? Hoy, precisamente, entonces vamos a tratar sobre por qué, y vamos a procurar dar respuesta a estas tres preguntas, al menos estas tres preguntas. ¿Por qué y para qué tratar el tema del carácter? ¿Qué forma lo construye? ¿O qué forma o construye un carácter sólido? ¿Y qué deforma o destruye el carácter que Dios nos ha dado? Ya regresaremos a esas preguntas, pero quiero entonces ir precisamente a lo que es parte de esa, vamos a usar para que se me les quede grabado, lo que Dios hizo, nuestras entrañas. Dios puso ahí dentro de nosotros, en nuestro interior, algo que se llama temperamento. La palabra temperamento se define o se refiere a características innatas de comportamiento y emoción de una persona que se manifiestan desde una edad temprana y son relativamente estables a lo largo del tiempo. Es la base biológica sobre la que se desarrolla la personalidad y el carácter. Y entonces aquí yo quiero que usted vaya entendiendo, entonces, y voy a decirlo aunque me adelante, la palabra personalidad engloba al carácter y engloba al temperamento. Entonces, la personalidad es ese ADN único
ADN desde el punto de vista no solo fisiológico, que puede salir en una muestra de sangre o de laboratorio, una valoración de laboratorio, sino el ADN, me refiero en forma amplia otra vez a lo que es la forma de sentir, la forma de pensar, lo que nos mueve, lo que nos motiva, lo que nos produce a nosotros objetivos y metas en la vida, para qué yo nací y por qué estoy aquí. Y está influenciado tanto por factores genéticos como ambientales. Eso significa, ahí es cuando hay una personalidad sólida, estable, o sea, un temperamento que usted dice, este temperamento, sí, es el temperamento Dios me lo dio. El temperamento Dios lo puso cuando me formó. El temperamento Dios lo diseñó. Me formaste, es lo que dice el salmista. Tú formaste mis entrañas y me hiciste en el vientre de mi madre. Tú fuiste. Ese conocimiento de saber que la mano del Omnipotente nos formó en el vientre de nuestra madre, y la forma de poder decírselo a Dios, porque yo lo creo, lo entiendo, lo percibo de esa forma, ya nos ubica en un estado, en un nivel sólido para comprender y para desarrollarnos, según el diseño de Dios. Clases de temperamento, ahí está. Entonces tenemos el temperamento sanguíneo. Dice que las características, bueno, la descripción es de personas, dice que el temperamento sanguíneo es personas extrovertidas, sociables, optimistas y enérgicas. Ahora, yo le estoy diciendo esto, y estos son aspectos de estudios psicológicos. Usted no va a encontrar eso en la Biblia. Cuando yo estoy dando estas definiciones, en este momento, no estoy hablando de verdades absolutas. Estoy hablando de estudios que ubican para que nos ayude a comprender un poco esa personalidad, esas entrañas, corazón, mente y pensamiento que Dios hizo en nosotros. Y Dios dijo, pues voy a hacer lo voy a hacer con estos rasgos. Va a ser extrovertido, va a ser sociable, va a ser optimista, va a ser muy enérgico. Características, dice, entusiasta, comunicativo, amigable, impulsivo. Fortalezas, facilidad para socializar, alegría, capacidad para motivar a otros. Debilidades, tendencia a la superficialidad, dificultad para concentrarse e inconsistencias. Entonces, cuando alguien se ubica dentro de ese rasgo de temperamento, pues puede encontrar algo como esto. Esto puede evolucionar, puede ser que dentro de unos años lo que yo estoy transmitiendo aquí haya tenido alguna modificación, porque dije, no estoy hablando de verdades absolutas. Y usted sabe que la ciencia o las teorías se modifican y cambian. No así la palabra de Dios. ¿Qué acabo de decir como verdad absoluta? Porque tú me formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso lo ha querido manipular la teoría darwiniana, la ha querido manipular
el hombre lo ha querido decir de otra forma, pero esto es lo que dice la Biblia, nuestra verdad absoluta. Esto nos ayuda a comprender, insisto, lo que Dios entonces dice: formé corazón, formé pensamiento, formé mente en ti, con rasgos únicos, eso sí. Segundo, ahí tenemos al colérico. Tiene muchas virtudes y bondades. Está bien enojado. Descripción: son personas extrovertidas también, independientes, prácticas y de fuerte voluntad. Características: son muy decididas, son directas, son líderes naturales y son ambiciosas. Fortalezas: habilidad de liderazgo, determinación y eficiencia. Debilidades: tendencia a la agresividad, impaciencia, dificultad para relajarse. Ahora, otra vez digo lo siguiente, Dios no nos hizo a nosotros con ese rasgo para que tuviéramos esas debilidades, sino que nuestro temperamento, si ha sufrido o ha estado en un ambiente, en un hogar donde hay agresión, donde hay manipulación, donde hay de pronto celos, contiendas, pleitos, menosprecio, todo esto, entonces se comienza a establecer dentro del temperamento que Dios nos dio, se comienzan a marcar las debilidades. Entonces tenemos a alguien que bajo el diseño de Dios tiene todas esas virtudes, una voluntad fuerte, una determinación. Algo dice: me propongo algo, lo alcanzo. Usted ve que hay gente que es así, determinado completamente, pero hay gente determinada para el mal, gente determinada para lo que es nocivo, para lo que nada aprovecha. Melancólico, tercer categoría, otra vez digo categoría, que se ha dado según estudios y según teorías. No son categorías que establece Dios. Otra vez insisto en esto. Esto nos ayuda a entender, sí, que Dios nos formó a nosotros con características únicas. Descripción del melancólico: personas introvertidas, es decir, muy calladas, muy reservadas, de pronto, ¿verdad? En una situación de que cuesta sacarle palabras, pero además de eso son muy analíticas. O sea, pueden ser grandes pensadores, grandes creadores, además tienden a ser perfeccionistas, es decir, eso que me gusta, la excelencia, y sensibles, características, eso, son pensativos, detallistas, organizados, leales, eso me gusta. Fortalezas: profundidad de pensamiento, ¿sí? No son superficiales. Te ve que el sanguíneo o el colérico decía superficiales, y de pronto no presta atención a lo que son esos detalles, pero el melancólico no. Debilidades: bueno, dice profundidad de pensamiento, meticulosidad, meticuloso y fiable. Debilidades: tendencia a la negatividad. Pero otra vez, las debilidades, ¿cuándo es que comienzan a surgir? No porque Dios nos haya hecho así, comienzan a surgir por el ambiente o porque lo que se ha ido introduciendo en la mente, en el corazón, en el espíritu de la persona, lo ha deteriorado para manifestar entonces esa negatividad. Autoexigencia: de pronto no se siente conforme, nunca disfruta
sus logros, no disfruta sus éxitos, dificultad para adaptarse a cambios. Esos son. Y la otra categoría está el flemático. La descripción dice que son personas también introvertidas, melancólico y flemático, son introvertidos, tranquilas, pacíficas y pacientes, características serenas, consistentes, diplomáticas, amables, fortalezas, habilidad de mediar, paciencia, estabilidad emocional. Debilidades, tendencia a la pasividad, evitación de conflictos, falta de motivación. Te ve un flemático en esas condiciones, siempre lo ve a veces cabizbajo, cabizbaja, ahí echado a morir. Ahora voy a decir algo muy importante. Escuche esto. Las anteriores clasificaciones de temperamento son parte de teorías que han evolucionado con el tiempo y aunque no son definitivas ni aplicables a todos en igual medida, proporcionan un marco útil para entender las diferencias individuales en comportamiento y personalidad. Ahora, este punto, yo quiero que usted lo entienda. Si hacemos un ejercicio en este momento donde usted dice, ok, ya usted escuchó la categoría de sanguíneo, de colérico, de melancólico, de flemático, ¿en cuál se ubica usted? Entonces, ya usted está volando ahí, usted dice, no, yo soy sanguíneo. A veces quiero tirar la soya, ¿verdad? O yo soy melancólico, ¿verdad? Muy pasivo, muy reflexivo. Ojo con lo que voy a decir porque es sumamente importante. No se encasille. He visto a gente que de pronto cualquiera lo podría calificar en la categoría de melancólico o en la categoría de flemático, y usted en un ambiente, en una atmósfera dice, pero este cambió, esta cambió. Bien puede ser que los rasgos no se limiten a decir yo soy flemático o yo soy melancólico, sino que haya de pronto sí una característica o un rasgo más fuerte, pero que pueden estar presentes, porque alguien que es sanguíneo, que es líder natural, digamos, entre comillas, porque el líder tiene que ser formado también. Él es líder natural, es alguien que le gusta liderar, esa persona también puede ser muy reflexiva, si educó. Por eso estamos hablando de ¿qué? Del carácter sólido, donde entonces que no me limite, Dios me formó, y si Dios nos formó, nos hizo a todos para cosas muy grandes, porque en el libro de Él están escritas todas aquellas cosas que habían de ser después. Y David entonces está diciendo, en el libro estaba escrito que yo iba a ser rey, en el libro estaba escrito que yo iba a derrotar al gigante, en el libro de Dios estaba escrito que yo iba a sobrevivir a mis enemigos, y no solo a sobrevivir, sino a vencerlos. En el libro estaba escrito todas aquellas cosas que vinieron a ser después. No solamente que iba a ser un rey, sino que ahora estoy siendo profeta. David fue un profeta de Dios. No solo que iba a ser un profeta, sino que iba a tener un pacto eterno de Dios. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que vinieron a ser después. Quiero aquí, a estas alturas, a modo de ejercicio, yo quiero pedirle a usted que, vamos a hacer una pausa ahí si estamos grabando, por favor.